¿Qué tal, amigos? Buenas, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a tratar el orden de las operaciones. ¿Por qué? Porque todas las operaciones, la suma, la resta, la multiplicación, los corchetes, parece que tienen un orden y a veces no lo sabemos interpretar y a veces no nos los enseñan así nomás. Entonces yo les voy a dar una fórmula secreta para que aprendan cómo hacer todo este tipo de operaciones. Van a aprenderse la palabra PMA. PMA, o sea, como pena, pero le quitan, en lugar de la M, ponen la M. PMA. ¿Qué quiere decir esta palabra mágica? P de paréntesis, en ese orden. Primero, paréntesis. E de exponente. M, multiplicación y división. Y A es la adición y la sustracción, o sea, las sumas y las restas. Entonces, este orden vamos a ver para realizar todas nuestras operaciones. Y con eso ya no tenemos problema, ya no vamos a tener pena, ¿no?, de que me falle todos nuestros problemas. Empecemos, por ejemplo, con lo más fácil. Acá tenemos una operación de pura suma y resta. 5 más 8 menos 3. Ahí no hay problema, porque no hay paréntesis, no hay exponente, no hay multiplicación ni división, pero sí hay sumas y restas, adición y sustracción. Entonces, resolvemos 5 más 8, 13, menos 3 sería 10. Hasta ahí estamos bien, todo bonito, porque es sumas y restas. Pero vamos a complicarlo y le metemos una multiplicación. Entonces tenemos 4 más 5 por 3. Entonces vamos a nuestra PMA y vemos que no hay paréntesis, no hay exponente, pero sí hay multiplicación. Entonces hacemos la multiplicación primero. Y tenemos esta multiplicación que es 5 por 3. Sería 15. Bajamos el 4 y 4 más 15 sería 19. ¿Estamos? O sea, primero hemos hecho sumas y restas y acá le hemos metido una multiplicación en el segundo ejercicio, pero vamos a ver un tercer ejercicio, este de acá. El tercer ejercicio tiene sumas, tiene división, tiene multiplicación, ¿no? Y acá también hay otra multiplicación. Entonces, ¿qué nos sugiere nuestra fórmula PMA? Paréntesis no hay, exponente no hay, pero sí tenemos multiplicación y división. Siempre cuando tengamos multiplicación y división, tenemos que hacerlo de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. A eso sí. Cuando es sumas y restas no importa. Cuando es sumas y restas podemos hacer de cualquier forma. Pero cuando es multiplicación o división especialmente, tenemos que hacerlo de izquierda a derecha. ¿Estamos? Entonces, acá tenemos una multiplicación 5 por 12, que sería 60. ¿No? ¿Dónde tenemos otra multiplicación? Acá. 6 por 3, 18. Y vamos bajando. Entonces ya esta cifra se convirtió en 60 entre 4 que seguía, perdón, entre 4, ¿no?, más estos dos se han convertido en 18. Y vamos achicando la operación. ¿Qué tenemos? Todavía tenemos, siguiendo el orden, una división. Entonces, aplicamos la división. 60 entre 4, ¿cuánto daría? 15. Sumamos las más y bajamos el 18. Y solamente nos quedaría 15 más 18, ¿no?
Bueno, ya se lo dejo a ustedes, pero aquí da 33. Entonces, el resultado sería 33. ¿No? Entonces, acá le hemos complicado un poquito, pero no hay problema. Entonces vamos al último o cuarto problema, que sí es un poquito difícil para los que están aprendiendo. Pero no tengan miedo, porque voy a hacer otros videos en que lo voy a profundizar más. Voy a profundizar para que ustedes dominen esto. Ahora, lo que quiero es que aprendan el orden, la jerarquía, como le llaman, ¿no? Cómo hacer. Entonces acá sí vemos que tenemos exponente. Este 3, este 2. Vemos que tenemos paréntesis. También tenemos paréntesis. Inclusive tenemos acá un paréntesis y adentro del paréntesis tenemos otro paréntesis. Entonces, ¿qué nos sugiere nuestra famosa pena? O PEMA, perdón. Hacer primero los paréntesis. Pero empezar por el paréntesis que está más adentro de todos los paréntesis. En este caso, acá tenemos un paréntesis dentro de un paréntesis. Entonces, primero achicamos esto. ¿Qué nos sugiere la fórmula? Que tenemos que ver primero los signos. Menos por menos da más. Eso después también se los voy a explicar. Signos iguales dan más, signos diferentes dan menos, ¿no? Entonces, menos por menos da más y bajamos el 4. Entonces, esta cantidad lo convertimos en más 4. ¿Me entienden? Entonces bajamos menos 3 al cubo más 5, que todo esto se ha convertido en más 4. ¿Estamos? ¿No? ¿Me están siguiendo? Ya. O sea, primero hacemos el paréntesis. Pero acá hay dos paréntesis, entonces hacemos el paréntesis que está más adentro, ¿no? Y ya hemos convertido esta cantidad, la hemos achicado. Entonces seguimos. ¿Qué nos sugiere la regla? Efectuar los paréntesis. Entonces acá tenemos menos 3 al cubo. ¿Qué quiere decir menos 3 al cubo? Que vamos a multiplicar 3 veces 3. Menos 3 por menos 3 y por menos 3. ¿No? Como son signos impares, menos por menos da más, más por menos da menos. Entonces, 3 veces multiplicado da menos. 3 veces 3 me dio menos 27, ¿no es cierto? Entonces acá ponemos menos 27. ¿Correcto? Más 5 más 4, 9. Pero al cuadrado. ¿No? ¿Estamos? Entonces, menos 27 más 9 al cuadrado es 9 por 9, 81. Ahora sí, 81 menos 27 es, si no me equivoco, 54. Entonces el resultado de esto sería 54. Entonces hemos hecho 4 operaciones siguiendo el PEMA, ¿no? Acá en esta sumas, en esta le hemos puesto multiplicación, en esta le hemos puesto multiplicación, división y sumas, y en la final le hemos puesto potencias, paréntesis, ¿no? Exponente, y multiplicación y división y adición y sustracción. Todo tiene este ejercicio, ¿no? Entonces, esos son los 4 ejemplos que le estoy dando. En un futuro les voy a dar más ejemplos para que aprendan y dominen el orden de las operaciones. Ahora quiero, con mi pizarrita chiquita, que vean la palabra PEMA y ver los signos. Más por más da más, menos por menos da menos, menos por menos da más, perdón, y más por menos da menos. ¿Estamos? O sea, signos iguales sale
positivo, signos diferentes sale negativo. Y le voy a dejar una tarea, que es esta. 4 entre 2, abro paréntesis, 3 más 3, cierro paréntesis. Y 3 resultados. 48, 12 y 1/3. Quiero que lo hagan y los que puedan me escriben abajo y me ponen el resultado, que quizás tengan una sorpresita. Muchas gracias, amigos. Espero les haya gustado la clase y suscríbanse a mi canal.